Hoy tenemos storytelling de librera, matecitos y costura. Bienvenidos a mi canal, yo soy Ley, para los que no me conocen, su lectora de confianza, su librera de confianza y esto es mi paraíso de libros. Y ahora también su costurera de confianza. Bueno, les cuento un poquito, estoy haciendo el souvenir del cumpleaños de Benja, que consta de unas frutitas para darle a cada niño, naranjitas y manzanitas, y ahora estoy rellenando las manzanas. Entonces, lo que vamos a hacer es un storytelling, vamos a charlar un poco de mi paso trabajando en una librería, que me preguntaron varios y estuve charlando con algunos de ustedes. Y bueno, nada, me anoté algunos tópicos para ir charlando y mientras yo voy cosiendo, que es algo que tengo que hacer, y podemos hacer las dos cosas a la vez, charlar y coser y comer unas galletitas y tomar unos matecitos. Así que nada, vamos a hacer eso. Tengo tan solo una hora, así que vamos a ver cuántas naranjas puedo terminar y cuánto podemos charlar. Básicamente, mi paso por la librería, no vamos a decir el nombre, muchos ya saben cuál es. Es una librería muy conocida acá en Argentina. Mi paso por esta librería fue completamente random, como entré. Porque yo no tenía experiencia en ventas y no tenía experiencia, mucho menos en librerías. Resulta que yo estaba buscando trabajo hacía bastante y porque con Agus nos queríamos casar. Entonces, Agus ya estaba trabajando en la facultad de Ingeniería de acá de Rosario, como no docente, y yo estaba buscando trabajo para una agencia de viajes, porque yo soy técnica en turismo. No conseguían. Y nosotros teníamos el proyecto del casamiento, así que la idea era poder conseguir primero un trabajo, ¿no? Para poder pagar un alquiler y todo eso. Problemas de adulto, ¿no? Y ¿qué pasó? Me sale un día completamente random en la madrugada, no me podía dormir y me estaba mirando Instagram y me aparece la publicidad de que esta librería en concreto abría sus puertas en Rosario. Yo no seguía a la librería en redes sociales, yo no sabía que existía la librería esta, que es una librería que vende libros en inglés acá en Argentina, que no es un dato menor ese. Entonces, ¿qué pasó? Yo, de cara dura, veo que van a abrir una sucursal acá en Rosario y les mando un mensaje por Instagram y les pongo que si necesitaban personal para la librería que acababa de ver, me había salido en publicidad que iban a abrir, que yo estaba interesada. Y me respondieron al toque que sí, que estaban haciendo entrevistas, que por favor les enviara mi currículum, ¿no? Entonces, obvio, no lo podía creer, les mando mi currículum, charlamos un poco y me reservan una cita para ir a tener una entrevista así cara a cara. Era una entrevista grupal. Yo fui re cagada en las patas, me acuerdo. Una vergüenza, me reproduje, me maquillé. Guay. Pero también era el primer trabajo así formal que yo tenía y una entrevista así formal que yo tenía, así que está perfecto. La Leila de... no sé cuántos años tenía, fue en fines de 2019, así que yo tenía 19, 20, 21, 22, 23 años, no era tan chica. Resulta que tuve la entrevista grupal con otras dos personas que no volví a ver en mi vida. Una chica que estudiaba letras, me parece, o algo referido con la literatura, y una chica que nada que ver, que no estudiaba nada que tuviese que ver con los libros, ni había trabajado nada, pero tenía experiencia así en venta. Fui y conocí la librería, es hermosa, enorme, gigante.
Y después de eso, me parece que una semana después, no me acuerdo ahora, pasó hace tanto, una semana después me parece que me llaman para una entrevista personal, sola, me parece. Que fui, me hicieron otras preguntas, sí, me parece que sí, un test de estos que vos escribís y dibujás. Y después de eso me llamaron para hacerme el coso, el examen psicofísico que te mandan a un laboratorio específico que es laboral y te hacen así examen de sangre, de un montón de cosas, de orina, bla, que es para ver, tiene un nombre eso, preocupacional. Y bueno, nada, hice esas cosas, pero tampoco me confirmaban que había quedado, como que estaba avanzando, ¿no? Y un 23 de diciembre, yo estaba comprando las cosas para Navidad, para comer el otro día. Estaba en el súper, me llaman para confirmarme que había quedado yo y que arrancaba a trabajar el lunes 6 de 2020. Tremendo. Alto regalo de Navidad. Estaba no contenta, contentísima. Aparte el sueño de la piba, trabajar en una librería. El sueño de todos, ¿no? Trabajar en una librería, hermoso. ¿Qué pasó? Bueno, arranqué. Yo quería que me llamaran ya, para ayer, para ir a acomodar los libros en las estanterías, porque era como la emoción, poner los libros en las estanterías. Y bueno, y sí, me quedaban cosas por acomodar antes de abrir, de la apertura. Así que estuve acomodando. Me acuerdo que cuando llegué, yo, lectora desde chiquita, me pensaba que sabía un montón de libros y me encontré con que había muchísimos autores que no tenía ni idea de quién eran. Me acuerdo que el que más me impactó fue Paul Auster, que yo vi y dije, mi jefa, que era la encargada de la sucursal, me dice, bueno, acá tenés este pallet de todos estos pallets de libros, nos faltan acomodarlos. Vamos a ponerlos en esta pared. Lee la sinopsis, a ver si de los que no conozcas, y anda acomodándolos por género, como vos te parezca. Vamos a tratar de que, no sé, acá haya terror, acá haya más histórica, acá. Y claro, había subgéneros que yo no tenía ni idea de qué eran, que no eran libros que yo leía, y que tampoco sabía de su existencia, pero una cantidad abismal. Yo dije, no, me sentí tan pequeña, ¿no? Y tan ignorante, como... wow, no conozco ni un 10% de todo lo que hay acá. Como que me flasheó completamente. Me acuerdo que no paraba de sacar libros de Paul Auster, diferentes títulos. Y digo, pero ¿cómo puede ser este hombre que escribió tanto y yo no sé ni quién es? Estaba como en un shock. Pobre Paul Auster. Después, ya claramente ahora ya lo tengo un poco más afianzado. Igual todavía no leí nada de Paul Auster, lo sigo teniendo pendiente. Pero qué risa. Me acuerdo que quedé como súper impactada con esas cosas. Nada, en esa parte del encanto de recién arrancar es la más linda y la recuerdo con mucho cariño. Es lo más lindo del mundo, estar en contacto con los libros, estar en contacto y también la atención al cliente, A mí entiendo que todos tenemos días buenos y días malos, y también la gente tiene días buenos y días malos, pero es muy gratificante cuando sí te encontrás con gente que es copada, cuando te encontrás con gente lectora que quiere saber más, que te pregunta. Todas esas cosas están buenísimas y nada, son muchos lindos recuerdos todos esos. ¿Qué más? Bueno, ¿qué hacíamos en el local? Nosotros éramos vendedores tipo B, que se le llama en Argentina, que es no solamente que atiende, sino que atiende y cobra. Por ende, atendíamos a las personas, o sea, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del local, y a la vez, también cobrábamos y teníamos manejo de caja.
facturación, tickets, cobrar con tarjeta, todas esas cosas. La parte aburrida, ¿no? ¿Qué más hacíamos? Bueno, el stock, acomodar las mesas, ver en dónde van las cosas, en qué estante, en qué cosa, en dónde lo vamos a poner. Hay tanta cantidad de libros, y no solo libros, otras cosas, bot sets, bueno, también se manejaba mucho material de estudio, hay un montón de cosas. Es increíble la cantidad de cosas que hay. ¡No! ¡Se me cayó la aguja! Después hay algo que es, a mí me resultaba muy divertido. Es más, tenía un compañero que me hacía bullying y me decía la loca de las ubicaciones. Pero hay un sistema, toda librería lo debe tener, me imagino, que tiene su propio sistema operativo en el que se cargan las ubicaciones de cada libro. Vos tenés el libro, sí, bueno, acá, a ver, no sé, La historia sin fin. Bueno, La historia sin fin de Michael Ende, vos lo ponés en el sistema, lo buscás y te dice, está en el estante E07. Y vos sabés cuál es el estante ese, ¿no? Vos como persona que trabaja ahí. Tener cada estante de la biblioteca, cada mesa, cada ubicación tiene un nombre puesto por los empleados y vos vas y lo buscás a ese lugar. Entonces vos vas cargando. El asunto cuál es que a veces, o sea, vos a todas esas ubicaciones tenías que cargarle los libros. Y a veces, repetidas veces, cuando entra mercadería o cuando vos querés hacer una reforma, tenés que cambiar los libros del lugar, por ende tenés que cambiar todas las ubicaciones. Y es algo bastante entretenido, la verdad, porque a veces no hay nada que hacer y eso te mantiene ocupado, ¿no? Porque vas cargando las ubicaciones, los movés, tenés que eliminarlo, tenés que corroborar que realmente en esa ubicación está en los libros que dice que hay. Porque si no, después te pasa eso. Hay libros que, bueno, vos decís, bueno, Harry Potter, sí, claramente, donde están todos los de Harry Potter tiene que estar ahí el libro que vos estás buscando. Un clásico, bueno, claramente los clásicos van a estar. Pero hay veces hay libros que son completamente randoms, que son de autores o re desconocidos, o que capaz que ese autor escribió un libro, o es uno de poesía re puntual y vos no sabés que es de poesía. Entonces es importante que las ubicaciones estén bien puestas, porque si no, después no encontrás nunca nada. Porque capaz que vos no sabés quién es ese autor, porque no te podés conocer todos los autores que existen en la faz de la Tierra, no hay chance. Entonces, ¿qué pasa? Esas ubicaciones tienen que estar bien puestas. No es joda, porque muchos compañeros se lo tomaban a chiste, como que qué densa, ponelo acá y después vemos. Y no es así. Más allá de que yo puede ser que sea insoportable o exagerada, no es así, porque después no se encuentran las cosas. Y vos estás atendiendo al cliente y capaz que viene uno, o capaz que hay un montón de clientes y vos no podés estar 3 horas perdiendo tiempo buscando. Porque capaz que hay tantas autoras de romance y juveniles, no te puedes conocer a todas. Y también hay libros que se llaman todos parecidos y a vos te parece que sabés cuál es el libro y no es. O hay veces que en el sistema no está cargada la portada, o la portada es una vieja que ya está descatalogada. Entonces capaz que está 3 horas buscando el libro perdido entre todas las mesas. O capaz que, no sé, el libro se vendió y no se restoqueó y no se volvió a poner, a reponer del depósito. Y vos podés estar 1000 años buscando el libro, ¿entendés? Y si tenés un montón de clientes no podés estar 1000 años buscando el libro. Entonces es re importante que las ubicaciones estén puestas como corresponde. Y eso era una de las cosas de las que también nos encargamos como libreros. Obviamente, estar atento de los libros que se venden para reponer, de los libros que te van pidiendo de las ventas online o de las otras sucursales. Esta librería, como tenía muchas sucursales, a veces había un ida y vuelta entre las librerías y se pedía material o ellos te pedían y vos les tenías que mandar. Eso se llama picking, y tenés que ir haciendo el picking, tenés que ir revisando que no haya pedidos, que no haya telemarketing. No es solamente la gente que entra así por la calle. Todo eso son cosas que te mantienen ocupados y que no hacen que te mueras del aburrimiento, porque a veces durante el año no entra nadie a la librería.
O entra muy poca gente. Vos tenés, te llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 naranjas, nos faltan 10. ¿Qué más? Otra cosa que hacíamos... Uy, casi meto una galletita en vez de relleno de peluche. Hacer las vidrieras. Qué cosa aburrida hacer las vidrieras. Parece que es algo re divertido, y es re divertido la primera vez que la hiciste. A la quinta vez que hiciste la vidriera te querés tirar de un balcón, la verdad, sinceramente. Aparte porque la vidriera te hace sufrir bastante. ¿Por qué? Porque la vidriera está expuesta al sol, a los bichos, al viento, a un montón de cosas, porque no siempre está completamente sellada. Los edificios en Rosario son muy viejos, ¿viste? A veces se filtra todo, se filtra viento, bicho, se acumula mugre. Entonces vos tenés que ver qué libros pones ahí, en qué parte los pones. Si es un libro que... las vidrieras de esta librería eran muy grandes y vos te tenías que meter adentro para armarlo. Entonces, ¿qué pasa? Si vos ponías un libro en la mismísima punta de allá y viene alguien y te dice, ay, yo quiero ese libro. No puedes poner ahí un libro que tenés uno solo. No. Porque, ¿qué pasa? Tenés que meterte a sacarlo y pisar todos los otros libros, o desarmar toda la vidriera para llegar a ese libro, ponerte en patas, un montón de cosas. Entonces, tenés que ver estratégicamente cómo armas la vidriera. También las vidrieras temáticas, dependiendo si es Navidad, si es el Día del Niño, si es el inicio de clases. También tunearla, si es cualquiera de todas esas fechas importantes, ponerle algunas guirnaldas o globos, o dependiendo de lo que sea. Y después está todo el tema de que los libros al sol se decoloran. Entonces tenés que prestar atención qué libros ponés, que no estén tan expuestos al sol los que son más caros. O vas aprendiendo por las malas. Por ejemplo, había un libro de Paulo Coelho que era amarillo o medio verde, no me acuerdo. Un verde medio como fosforescente o flúor. Y ese libro se decoloraba porque la pintura que habían usado para imprimirlo era malísima, vaya a saber qué, que quisieron hacer en la editorial. Y el libro pasaba mejor vida cada vez que lo ponías ahí. Entonces, claramente, la primera vez que lo pusimos aprendimos la lección y nunca más pusimos el libro en la vidriera. Porque, imagínate, si no, después lo tenés que o devolver o vender con descuento, o porque ese libro ya está echado a perder. Todas esas cosas las vas aprendiendo sobre la marcha. Y nada, armar vidriera es un bajón. También nos ha pasado que hemos intentado, para cuidarlos mejor, envolverlos en film. Probamos varias cosas y también es re engorroso porque vos tenés, cada vez que armás la vidriera, tenés que llenar de film cada uno de los libros. Bueno, fueron prácticas que después dejamos de hacer porque es muy agotador. ¿Qué más? Bueno, el tema de los precios, poner los precios. En Rosario hay una ley de precios de vidriera, una que no sé cómo se llama, que te hacen por obligación, el 80% de la vidriera tiene que tener los precios remarcados. Pero ¿qué pasa? Nadie hace eso, es mentira. Pero ¿qué pasa? Vos tenés la mismísima la mala suerte de que pasan de la municipalidad y te multan si no lo tenés puesto. Pero nada, en teoría no lo hacen nunca. Pero bueno, nos ha pasado que nos han venido a advertir que no lo hice, que pongamos los precios porque si no nos iban a multar. ¿Y qué pasa? Es un bajón poner los precios. No porque uno no quiera tener los precios puestos en la vidriera. Porque en este país hermoso en el que vivimos y divino, que aunque ahora está un poquito más estabilizado el asunto, los precios cambiaban todos los meses. Entonces capaz que una vidriera que vos ibas a dejar ahí, no sé, 2 meses, capaz que te remarcaban los precios y te tenías que meter a cambiar los papelitos. Que a todo esto no es solamente, cambia el papelito. No, es ver si los reimprimís o si estás usando los cartoncitos que vos lo pintás, pintar cada uno, ver cuál es, cuál no, o ir fijándote, porque a veces los precios se remarcaban y no es que te llamaban por teléfono para decirte se remarcaban, vos tenías que googlear libro por libro. Así que, y también poner la ubicación, porque si era un libro que capaz que no había mucho stock, tenías que saber que estaba en la vidriera, porque capaz que estabas 3 horas buscándolo y resulta que estaba en la vidriera. No, todas esas cosas tremendas, o sea, te matás de risa. Después, en el momento está como, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí?
Bueno, ¿qué más? La caja. Había que prestar atención, hay un montón de cosas de la caja que, bueno, uno no sabe. Y nada, todo lo que tenga que ver con plata es un bajón, porque si cobras mal o pasas mal una tarjeta, después tenés que andar llamando al cliente a ver si lo encontrás, si justo estaba registrado o no estaba registrado. Tenés que ver si pagó con tarjeta o si te podés contactar, si dejó el número de teléfono, de documento o algo para arreglar las cagadas que te mandaste. Por suerte, gracias a Dios, a mí no me solía pasar porque como a mí me da tanto cagazo el tema de la plata, me prestaba bastante atención. Pero a veces pasaba que no cerraba la caja, tenías que revisar todos los tickets y quedarte 1000 horas revisando que todo estuviese como corresponde. Todas esas son las partes no divertidas de un negocio, de cualquiera, no solo de librería, de cualquier negocio. Sí. ¿Qué más? ¿De qué más podemos charlar? A ver. Me anoté varias cosas, así que voy a fijar. Bueno, después, algo no divertido de Rosario, no compatible Rosario y libros, es que acá hay mucha humedad. Entonces vos tenías que, en verano hacía mucho calor, prendíamos los aires y el aire acondicionado a veces nos pasaba que goteaba y teníamos justo libros expuestos abajo del aire acondicionado. Nos ha pasado que hemos perdido libros por eso. Y después el tema de la humedad. En Rosario hay mucha humedad y los libros se bandean, se comban, se doblan, las hojas se hacen así. Y es horrible porque ¿quién quiere comprar un libro en esas condiciones? Después, obviamente, si el libro, si lo dejas con otros libros arriba, con un peso, lo que sea, vuelve a su estado original. Pero, nada, los libros que estaban expuestos, por ejemplo, hay una pila, el que estaba arriba, siempre la hoja estaba volando. Y eso estéticamente tenés que estar todo el tiempo tratando de evitarlo porque, nada, horrible. Nadie compraría un libro en esas condiciones, pero bueno, es lo que le toca a la ciudad, ¿no? No controlamos el clima, lamentablemente. Bueno, después el tema de que les comentaba antes, de decorar para las fechas importantes, todo eso también lo hacíamos nosotros, a no ser de que la librería se ponga el 10 desde arriba de la gerencia y te manden cosas para decorar. Lo teníamos que gestionar nosotros. Entonces, por ejemplo, si íbamos a hacer guirnaldas, las hacíamos nosotros, inflar los globos, decorar. Encima era una librería muy grande y es muy difícil. Te necesitas bastantes cosas para poder decorar una librería que es tan grande, ¿no? Guirnaldas en las columnas, las vidrieras, cuando es Navidad, cositas de Navidad. Todo eso también te lleva tiempo. Pero es lindo, sobre todo en la época navideña, ¿no? Después toda la parte de redes sociales. Nosotros, bueno, no manejábamos el Instagram, pero sí teníamos el WhatsApp con el WhatsApp Business y manejábamos los mensajes, los estados, ir subiendo algún que otro libro a los estados cuando entraban ingresos para que la gente supiera que llegó material. Todo eso también te lleva tiempo, sacar las fotitos, todo eso demanda. Pero también está bueno porque de vuelta, en época escolar estamos haciendo muchas cosas, el resto del año, y eso es porque es una librería que vende cosas escolares, porque otras librerías que solamente venden literatura, ficción y no ficción, esas librerías tienen unos baches emocionales que, Dios mío, se los regalo. Un embole. Pero bueno, es el tema de ser librero. Y que bueno, gracias a Dios la gente sigue leyendo, pero no es lo mismo que tener un restaurante o algo que es comida, ropa, que eso siempre se vende. Y cuando vos no tenés plata, lo primero que eliminás son las cosas que compras por gusto. Es así. Bueno, después la locura que es la temporada alta. Época de colegios, cuando vienen los padres, pero yo no les puedo explicar, colas atroces de padres exigiendo sus libros a horarios irrisorios. O gente, y ahí es cuando saca lo peor de cada uno, porque el centro de una ciudad
saca lo peor de todos. La gente que te está haciéndole fila y que entra y te grita que tiene que irse, que le dé su libro. Y es como, para amigo, hay 40 personas, hacé la fila como todo el universo. Y si no, estacionalo, pagate el garage y venía a la librería como todo el resto de los seres humanos que entra a un local y hace cola. Que no respetaban los numeritos. Aparte, chicos, yo entré a trabajar en 2020, 2 meses, 3, y arrancó la pandemia y por ende todo el tema. Bueno, primero que estuvimos trabajando a distancia. Primero cerramos como 1 o 2 meses. Después empezamos yendo al local y a trabajar con el local cerrado. Obviamente toda la época del barbijo, los protocolos, la distancia, la cantidad de personas adentro del local, que se respetaran los espacios. Y primero que no sabíamos qué usar, si pantallas, si barbijos, si pantalla y barbijos, si no. Unos lío trabajar en pandemia. Otra naranjita. La verdad no se lo decía a nadie. Lo único positivo de toda esa época fue que me saqué una muela y que estaba toda desfigurada y nadie se enteró porque usé el barbijo. Eso sí, no podía ni hablar. Todo eso, un desastre. Aparte, la semana de apertura nos pasó de todo, nos pasó de todo. Desde que se nos cortó la luz hasta la persiana que no levantaba. Un día la persiana se cayó de todo. Un día la persona quedó trabada. Esa persiana tiene 180.000 años. La puerta que se trabó. Y un día entró alguien y se quedó. Porque la gente, había una puerta que no funcionaba muy bien y estaba trabada siempre. Y eran 2 hojas de vidrio. Y la otra era la que estaba abierta. Y había un cartel que decía, pase por aquí, esta no se abre. Pero la gente no lee. Así como tipo, tire y empuje. Y nadie ni tira. Cuando dice tire, empuje. Cuando dice empuje, tire. Bueno, así. Bueno, con esta bendita puerta de vidrio. ¿Y qué pasó? Alguien entró a sus aires, se la llevó puesta. Y la puerta casi vuela por los aires. Un blindex gigante de 2 metros. Sí, como 2 metros de chirola. Porque era muchísimo más alta que yo la puerta. Y esta persona entró y se llevó todo por delante, un desastre. Llamamos al vidriero, a un señor que, no sé, que hacía herraje, qué sé yo, para que por el amor de Dios venga a arreglar ¿cómo se dice? La bisagra y que esa puerta no volara porque iba a ser un caos. Viene este buen hombre, como 3 veces vino a arreglar la puerta y no sé qué pasó. Pero estaba arreglándola, yo estaba sacando un libro de la vidriera, que estaba la puerta de la vidriera, las 2 puertas y las otras 2 puertas de la vidriera. Y este buen hombre que se dedicaba a esto y no sé qué quiso hacer, sacó la bisagra y se le zafó la puerta y no la pudo. El hombre estaba arrodillado en el piso, yo estaba al lado de la puerta de blindex y arrodillado como estaba quiso abrazarse a la puerta. ¿Ustedes saben lo que pesa un blindex? Una locura. Yo en el momento medio que atiné a sostenerla y en el momento vi que era una cosa imposible y me corrí, pero fue una cuestión de microsegundo, de todos estábamos así. Atrás del mostrador estaba mi encargada con otra compañera, otra estaba más allá y nos quedamos todas así como... Pero este era el tercer día del local, ¿no? No se dan una idea de todas las cosas que nos pasaron en esa primera semana, nos acordamos y nos matamos de risa. El blindex claramente tocó el piso, no sé si saben eso, pero esos vidrios y esas puertas de vidrios están preparadas para que en el momento que se rompen, estallan en 1000 pedacitos de vidrio. Es muy difícil que se rompa un blindex, pero bueno, en el caso de que se caiga así, claramente se va a romper. Y el hombre, que no quería que se le cayera y se le rompiera, se abrazó a la puerta y cayó estrellado con la puerta arriba de todos los blindes y empezó a gritar, no, ¿por qué me pasa esto a mí? Y le pegaba. En teoría eso pasa para que vos no te cortes, ¿no? Pero si vos te estrellás contra el vidrio estrellado en el piso, claramente te vas a cortar. Y el hombre empezó a sangrar y le pegaba al piso y seguía sangrando y nosotros estábamos como... Entonces nos acercamos con una compañera y decíamos, bueno, pará, vamos a sentarte, a ver si podemos, vamos a traer el botiquín, así te... dice, no, ¿por qué no puedo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Estaba en un shock emocional, pobre hombre. Ahora nos reímos, pero en el momento fue tremendo. Aparte, nada, limpiar todo, levantar el blindex, llamar al vidriero que nos tenían que mandar a hacer una puerta nueva. No, tremendo. Y estuvimos como medio año entero
no sé si más, con una puerta de madera de fibrofácil, porque vaya a saber qué pasó ahí, que venían a medirla 48 veces a la semana y o la hacían mal o no sé, viste esas cosas de Argentina que vos decís, guay, ¿por qué es tan difícil si vos te dedicas a esto ponerme lo que vos vendés en la semana? No, 6 meses con la puerta de fibrofácil ahí. Pero bueno, nos han pasado de todas y nos matamos de risa ahora. Yo ya no trabajo más en la librería, pero nos seguimos viendo por ahí con la encargada o con alguna que otra de las chicas que trabajaban ahí y nos acordamos y decimos, no nos pueden haber pasado tantas cosas esa primera semana. Ahora es divertido, en ese momento era crisis emocional. Después, por ejemplo, otras anécdotas, yo les cuento, interesantes. Por ejemplo, para el sistema operativo, vos cada un vendedor tenía un código personal. Entonces vos sabías quién había hecho cada una de las operatorias. Por ende, si alguien se mandaba una cagada, también sabías quién había sido. Y aparte para que no cualquiera pudiera entrar y hacer ediciones en lo que era el sistema. Entonces vos tenías que te pedía tu autorización, que era tu código. Bueno, cuando me fui de vacaciones después de ese año completamente de locos y después de la pandemia, me relajé tanto que cuando volví no me acordaba de mi contraseña. Tuve que llamar a recursos humanos para que me la volvieran a hacer o a dar, porque no me acordaba. Después me reía, pero yo en el momento fue re estresante porque quería hacer las cosas y me quedé así tildada mirando ante la computadora y no me acordaba cómo se hacían las cosas. Fue como que, claro, yo me tomé las vacaciones, no a pecho, agarré el pecho, me relajé y que te ayude Dios, porque no me acordaba de nada después cuando volví. Pero no, tremendo. Después aprendí y cuando me volví a ir de vacaciones me dejé todo anotado para que la Leila del futuro no estuviese tan perdida cuando volvía de su descanso, ¿no? De su debido descanso, porque todos lo necesitamos para poder seguir cuerdos. Después, por ejemplo, tuvimos un cliente que nos dio tanto de risa que nos estuvimos riendo de esta anécdota años nos estuvimos riendo de esta anécdota. Un día en pandemia, fue en pandemia, la gente, había personas que entraban sin barbijo, ya no era obligatorio, nosotros lo seguíamos usando, y entra un sujeto con un vasito de estos de Tergopol, como si estuviera tomando un cafecito, así en un vasito de Tergopol, y entra y empezó a mirar, qué sé yo. Era una persona gigante en el sentido de altura, era muy alto y grandote y era más alto que todas nosotras, las empleadas. Y viene y se empieza a reír y nosotros, dos de nuestras compañeras estábamos en una computadora más alejadas mirando la situación y una de las chicas la va a atender, que es la que se inmoló, pobrecita, y resulta que este hombre le pregunta si teníamos algo de Oscar Wilde. Pero no sé si le preguntó Oscar Wilde. Le dice, ¿tenés algo de Oscar Wilde? O algo por el estilo. Le dijo una burrada así. Que bueno, igualmente estábamos acostumbrados a que la gente por ahí se inventara nombres y eso. Entonces capaz que no nos pareció tan loco en el momento. Y entonces, bueno, mi amiga, que no sé por qué se le ocurrió, tipo, porque la persona, obviamente siempre es juzgar, pero uno desde afuera, vos ya te das cuenta cuando alguien entra porque quiere comprar algo o porque alguien se entró porque está al pedo y se está cagando de risa. Y esta persona era eso, ¿no? Entró porque pasó, vio libros y dijo, a ver qué hay. Fue una cosa así. Y empezó, mi amiga, no sé por qué se le ocurrió darle una de las ediciones más caras que hay de Oscar Wilde. Yo no tengo ninguna acá, pero son unas deluxe de Wordsworth, en tapa dura, en negra, hermosos, que la colección viene de Edgar Allan Poe, Sherlock Holmes, Jane Austen, y entre todos los autores que hay está también la de Oscar Wilde. Le mostró esa, mirá que hay un montón de libros de Oscar Wilde, bueno, pero ella le mostró esa, la edición más cara que había. El tipo se empezó a reír y estaba con el vasito en la mano. Bueno, resulta, chicos, que el vasito
era cerveza, no era café. Y esta persona estaba completamente ebria, o sea, estaba borrachísimo. Y estaba en un delirio místico porque no podía creer que teníamos el libro en inglés. Y empezó a leer los títulos de los cuentos y los relatos de Oscar Wilde a voz alta, pero no los leía en inglés, los leía en inglés leído en español, o sea, completamente, exactamente lo que dice. Y se mataba de risa, pero de risa, yo no lo puedo replicar, se descojonaba de la risa de cómo estaban traducidos. Y dice, no puede ser, dice, ¿quién tradujo esto? Y ahí nosotras nos empezamos a reír, no podíamos más. Mi amiga, que era la que lo estaba atendiendo, una pared, un témpano, no emitió, encima estaba con el barbijo. Y nosotras estábamos más allá y estábamos tentadísimas. Y entonces mi amiga explicándole al hombre que no entendía nada porque estaba completamente borracho, que no es que habían traducido a Oscar Wilde, sino que esos eran los textos originales, porque Oscar Wilde escribió en inglés originalmente. Y el hombre le dice, no, esto es una verdura, se empezó a reír y empezó a... No, chicos, fue una anécdota que vivirla fue despampanante. De las cosas más lindas que nos han pasado, ese señor que nos alegró la tarde, una tarde húmeda de invierno en la que no entraba ni su madre en la pandemia, y él vino a reírse de Oscar Wilde, con ese vaso, rogando de que no se le volcara todo el vaso de cerveza arriba de los libros, porque claramente no estaba en sus cabales esa persona. Y así como este hombre, había clientes de toda índole, había clientes remil copados, había clientes que Dios me libre y me guarde, porque vos siempre tenés de todo, el cliente copado, que es un lector recopado y que quiere saber más y quiere escuchar tus opiniones y ver qué conoces vos, qué sabés, qué le puedes recomendar, y después tenés el soberbio que se la sabe toda y que vos no sabés nada y sos un inculto y él siempre leyó más que vos y la recomendación que vos tenés para darle es malísima y se te caga de risa y bueno, y te hacen pasar unos momentos de mierda. Esos, bueno, son un bajón, los hay de todos. Hay gente que vos disfrutás de atender y gente que, madre mía. Pero así en todos lados, chicos, en el mundo del libro y en todos los mundos. Y después tenés todos los que venían a comprar libros de texto, que por lo general no eran gente que supiera nada en inglés o nada de libros en general, y venía el padre que estaba apurado, que no sabía absolutamente nada de lo que le habían pedido a su hijo y te decía, sí, necesito el libro de inglés. ¿Cuál? Imagínense que hay más de 10 editoriales, de las cuales cada una tiene más de 10 líneas de libros, cada una económicas, más caras. De ellos, de cada una de esas líneas vos tenés niveles, por edades o por, ¿cómo se dice? Por nivel de inglés. Vos tenés inglés americano e inglés americano e inglés de Inglaterra. Entonces, o sea, British o American. Ay, Dios mío, estoy repetitiva. Así que, y a veces las mismas líneas venían en los dos formatos. Y esta gente venía y te decía, el de inglés, el azul, el que es verde y rojo, el que es student. Y encima te lo pronunciaban re bien como student, como si vos te solucionara la vida. Todas las líneas de todos los libros tienen un student y un workbook, porque el student es para estudiar, el de clases, y el workbook es para las tareas. Y vos estabas así como, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico sin que te ofendas? Y ahí tenías que sacar toda la paciencia del universo para hablarle a este buen hombre o buena señora y explicarle que de eso que te estaba pidiendo hay unos 1000. Que cuál era el que necesitaba. O el padre que venía con el cartelito me dice, la mamá me dijo que hay que comprar esto. Y el cartelito decía student. Y yo decía, ¿a qué colegio va? A ver, porque algunos colegios te pasan las listas y vos sabías, pero otros colegios no. Bueno, los colegios, otros temas. Uno se trataba de comunicar con tiempo para que el colegio te dijera qué libro iba a usar. Esas épocas terribles, llamando a los colegios, llamando a los institutos para ver si confirmaron las listas. Nadie te respondía. Llamás al colegio y te tiene una portera. Oh, no está la directora.
Todo eso también hay que hacerlo para poder tener stock de los libros, porque si vos tenés tantas líneas de libros y no sabés cuál van a pedir, entonces vos tenés que poder estar preparado para decir, bueno, no es lo mismo si vos un colegio que tiene 3.000 alumnos y van a usar este libro y yo tengo que tener 3.000 de estos libros, no puedo tener 5, porque vienen los 40 padres y todos quieren hacer una compra comunitaria o lo que sea, y vos estás ahí con tus 5 libritos y no sabés qué hacer. Vos tenés que tener, y por el colegio, ¿por qué ustedes no tiran el libro que yo les pedí? Y dicen, es que no me pasaste la lista, hija de Dios. No, tremendo. Los institutos, los colegios, los otros libreros, que también tenés libreros recopados, libreros con delirio de grandeza, así. Después, por ejemplo, así anécdotas de grandes ventas, obviamente que hubo de todo, ¿no? Pero así que me hayan comprado, o que nos hayan comprado así en general, una saga completa. Me acuerdo de una vez, esa sí la vendí yo, un chico que vino y compró todos los libros de The Wheel of Time, La Rueda del Tiempo, que en ese momento no era tan reconocido. Ahora está la serie en Amazon, en Prime, y ya es más conocido. Es una onda así, Sanderson, Tolkien. Es más, los últimos libros los escribió Sanderson, porque este buen hombre, el que escribió, que es Jordan no sé cuánto, se murió. Entonces la editorial le pide a Brandon Sanderson que termine los libros. Y son, creo que 13 libros más la precuela, por ende como 14 libros son. Y este chico vino y se llevó todos así de una. Yo me quedé como, ¡ah! ¡Qué envidia! Bueno, después algo súper común, que se llevaron la box set de Harry Potter en todos sus formatos, en las ilustradas, el box, el clásico, y también el box set después que vino con tapa en tuneado de las casas. Ese también se lo llevaban mucho. Una vez vendí una caja de todos los clásicos infantiles de Roald Dahl. Ese se vendía más que nada en los institutos, pero una vez se lo vendimos a una chica. Después una jovencita que era bibliotecaria se llevó para ella todos los libros de una serie de eventos desafortunados. Esa venta no la hice yo, la hizo una de mis compañeras, que justo habían cursado juntas y se conocían. Y nada, una envidia, porque también yo hasta ahora me puedo comprar el primero nomás de esos libros. Son caros porque son unas ediciones re lindas en tapa dura. Y bueno, y esta sujeta se llevó los 13 libros así de un saque, se llevó la caja de Roald Dahl y se llevó otros libros, no sé cuáles eran, ahora no me acuerdo, pero hermoso. Qué lindo llegar y decir, dame todo esto. Después también se han llevado varios de Cazadores de Sombras, no todos, porque esos son como 20 libros. Todos los de Sarah J. Maas, de Trono de Cristal, también se los han llevado. Después con el tiempo salió un box set y te los vendían todos juntos, pero bueno, antes no estaba el box set y te los vendían por separado. Las chicas, nosotros teníamos que juntarlos porque a veces no estaban todos. ¿Qué más hemos vendido así? Todo. Bueno, todo George Martin o los principales de Tolkien. Eso era más común que se lleven. Así, todo junto. Estoy mirando un poco mi biblioteca, pero no me acuerdo qué otra cosa. Bueno, muchas trilogías o sagas de fantasía, viste, que las chicas enganchadas se llevaban todo, Una corte de rosas y espinas. O cuando estuvo muy de moda Leigh Bardugo, y esta otra autora, Sarah J. Maas, que escribió los dos, Trono de Cristal y una cosa de rosa y espina, qué sé yo. O una vez vino un señor mayor, muy mayor, re contento con un cartelito diciendo que estaba contento porque su profe le había escrito como un mensaje de ánimo que decía estudien, y cuando le miro el coso era que decía student. Y pobre, lo dejamos creer que la señora re macanuda, porque no le íbamos a bajar los ánimos, y ese hombre se fue muy contento con su libro a estudiar. La gente grande me hacía morir de amor. A veces estabas 3 horas porque no entendían un joraca. Pero sí, te trataban bien, porque a veces siempre llegaba un viejito retobado con aire de grandeza y te cagaba a pedo. También me gustaba mucho las clientas recurrentes que eran grandes, que venían y te contaban si les había gustado lo que habían leído. Todas esas cosas
son re lindas, ¿no? Cuando tenés el cliente fidelizado y viene y te cuenta o te dice, che, esto que me recomendaste me re gustó, eso es lo más lindo, ¿no? De todo el proceso de venta. Después, algo muy chistoso, que era un chiste interno, que nos matábamos de risa, que claro, nos pasaba todo el tiempo que la gente entraba pensando que era una librería en común, como cualquier otra librería que vende textos en español, y esta librería no vendía textos en español. Entonces nosotros ya éramos un disco rayado de decir, no, es que nosotros vendemos libros en inglés, nosotros vendemos libros en inglés. Un compañero un día, remil quemado, dice, nosotros somos libros en inglés. Le salió de adentro y él no se dio cuenta. Nosotras todas en el mostrador nos empezamos a reír. Cuando terminan de atender, el tipo también se dio cuenta y se rió. Se lo quedó mirando así como, ¿what? Y después se dio cuenta de lo que quiso decir y bueno, y se fue. Y después nosotros le decimos, y nos hemos reído tanto. Y quedó, nosotros somos libros en inglés. Y enfrente nuestro había una librería de español, normal. Y entonces decíamos, bueno, nosotros somos libros en inglés, pero allá enfrente son libros en español. No, tranquilo. Ay, lo que nos hemos reído con eso, pero disco rayado, ¿viste? Porque claro, es raro entrar a una librería y que no vendan nada. Bueno, y con eso también nos pasó que había gente que nos gritaba, nos decía, vuélvanse a Inglaterra, devuelvan las Malvinas, o un par de veces en otras sucursales de Buenos Aires han pintado las paredes, ¿viste? Y bardeando, o personas que venían a comprar y que te armaban unos debates existenciales y filosóficos. Un hombre que nos dijo que estábamos arruinando nuestro idioma y que por culpa nuestra no sé qué cosa, qué sé yo. La gente está loca. Y no tiene qué hacer en su vida y va a los locales a pelear. No solo en librería, ¿no? A cualquier local. Esa persona va y pelea en todos los locales que vaya seguramente. Pero bueno, uno también tiene que aprender a ser resiliente y cagarse un poco de la risa de esas cosas, porque si no te deprimís. Llegás con la cabeza reventada. Qué chistoso. Pero hay de todo, ¿viste? Hay de todo en la viña del Señor. Otra naranja. Excelente, ya tengo 9. Así que nada, esas son algunas de las anécdotas que tengo como librera. Me parece un trabajo hermoso. Después de eso, gracias a ese trabajo fue que me metí tanto en el tema de los libros y me creé la cuenta, me creé el YouTube, el Instagram y empecé a hablar de libros. Así que nada, le damos las gracias a la librería por haber desarrollado esta locura. Obviamente que no todo es color de rosa y que hay un montón de anécdotas bajonazos, pero la idea era poder hablar un poco de lo lindo, de reírnos, de los jijis y los jajás, de la atención al público y de los clientes, de todo. Pero en sí es un trabajo lindo. Poder estar con los libros es hermoso, poder aprender más de la cantidad de autores que hay, de las editoriales, de los sellos de las editoriales, de ver cómo se agrupan los libros, de sentarte a debatir con libreros o bibliotecarios de géneros, de autores, de tramas. Toda esa parte es gratificante y hermosa, y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Y nada, el sueño de la piba es tener una librería propia. Dios quiera un día nos escuche y esto evolucione a una librería. Esta es la Leila del futuro que está editando el video con un lío de fondo, sin las luces prendidas y con una remera de Metallica, que se acordó que se olvidó de contar una anécdota re importante, y fue la anécdota del día que me robaron. Porque más allá de que es una anécdota negativa y triste, bueno, ahora es chistosa. No, mentira, no es chistoso. Pero bueno, vivimos en Rosario, en Argentina, y son cosas que pueden pasar. Resulta que yo volvía de mi licencia por casamiento. Fue en 2021, yo me casé en febrero o en enero. En febrero.
El asunto que yo volvía, y era mi primer día después de la licencia. Me voy a trabajar, qué sé yo, me pongo a atender. Nosotros usábamos unos pantalones negros. Bueno, cualquier pantalón, pero justo yo usaba unos pantalones negros que no tenían bolsillos. Entonces me tenía que poner el celular como en la cintura. Y era re incómodo para agacharte. Entonces, bueno, nosotros teníamos unos mostradores donde se ponían las computadoras. Y a veces si estábamos haciendo alguna cosa dejábamos el celular apoyado ahí en el mostrador. Y yo, mala costumbre mía, a veces dejaba capaz que el celular apoyado en un estante, porque capaz que estaba sacando una foto o algo, o estaba anotando una ubicación para después pasarlo a la computadora, sabes que estaba usando el celular por algo laboral y por ahí me lo olvidaba porque, viste, cabeza de termo. Y ¿qué pasó? Yo estaba haciendo cosas, acomodando, ordenando, y entra un cliente. Lo atiendo yo. El muchacho era un hombre normal, vestido como cualquiera de nosotros, y estaba buscando una box set de Harry Potter para la hija. Bueno, le muestro todas las box set, le muestro los libros por separado, me hace sacarle el cálculo de cuánto le quedaría una opción, otra opción. Yo me agaché y de ahí debe haber sido cuando apoyé mi celular. Le saco un par de cosas de abajo de la mesa que estaban como medias escondidas, entonces se las saco para mostrárselas. Y me dice, buenísimo, quiero estos, me voy a llevar estos de acá, Dale, buenísimo. Vamos para el mostrador. ¿Lo querés que te lo envuelva? Sí, por favor, dale. Escuchá, me dice, voy a buscar a mi esposa que se quedó mirando la vidriera acá al lado, porque ella se quedó con mi billetera y tiene la tarjeta para pagarte. Sí, anda tranquilo, le digo yo. Anda tranquilo. Yo envolviendo el regalo como una boluda. Lo envolví con todo el amor del universo, todo porque no venía, este hombre no venía. Lo esperé. No sé cuánto lo habré esperado, 10 minutos. Y entonces ahí, la típica, me toco los bolsillos. ¿Ya? ¿Mi teléfono? Vuelvo a la computadora. No estaba. Yo lo dejé acá. Bueno, no. Capaz que lo apoyé en un estante. Reviso los estantes de ahí de Harry Potter. No estaba. Yo me había comprado la pulsera la pulsera que se conecta al celular, porque yo a veces lo dejaba en los casilleros para no usarlo. Y claro, si me llamaban de mi familia, porque tengo una abuela grande, mi marido también tiene una abuela grande, si cualquier cosa me llaman o lo que sea que me necesitan y yo lo dejé allá y no lo escucho, entonces me compré la pulsera para poder escucharlo. Y la pulsera tenía rastreador del celular, te decía dónde estaba el celular. O no te dice dónde está, sino que vos la activás a la alarma y detona una alarma en el celular para que el celular empiece a sonar y vos lo encuentres, ¿no? Y viceversa, el celular tiene lo mismo con la pulsera, vos podés encontrar la pulsera. Y cuando lo activo, me dice que el celular no está en el radio donde estoy yo. Y digo, eso imposible, porque yo estaba con el teléfono, ¿entendés? Y lo toma como no sé, como decirles como 10 metros, una cosa así. No sé si tanto, pero una cosa así. Y yo ahí fue cuando mi cabeza hizo... Dije, no, Gila robada. No, le digo, no puede ser. Claro, este hombre no vuelve porque me hizo el celular. Y ahí miro la computadora y claro, digo, yo lo apoyé acá. Yo lo apoyé ahí, estaba puesto el celular de mi compañera de trabajo, el celular de la librería y arriba mi celular. Y el loco se llevó el mío. Encima el celular de la librería era malísimo porque se había comprado el celular más berreta de la existencia misma porque era para responder mensajitos, no necesitábamos ni datos, nada. Y esta vez mi compañera al lado se llevó el mío. No, me quería morir. Ahí le digo a los chicos, le digo, chicos, se llevó mi teléfono. Salimos a la puerta, llamamos a la policía, vino la policía, me tomó los datos. Nada.
Claramente el tipo no lo encontraron nunca negro en la vida. Y resulta que un año después, el tipo vuelve. Un año después, les estoy hablando. Y yo no lo reconocí. El tipo entró. Y lo atiende mi compañera que ese día estaba de vacaciones. No estaba ese día. Y mi otra compañera, que es más bicha que los bichos, lo escucha hablar y le reconoce la voz. Yo en un cumpleañito. Y mi amiga, el tipo me saluda y me dice, hola, ¿cómo estás? Y se me queda mirando así como... Y sigue caminando. Y yo me lo quedé mirando como, qué raro este hombre, cómo me miró. Yo en un cumpleañito. Y mi amiga, que lo escucha hablar, se da vuelta y hace... Y se lo queda mirando. Y el loco le habla a la que no estaba ese día y le dice... le pide por algo en particular, no me acuerdo qué. Y la loca le empieza a responder, pero el tipo como que gritó y le habla a la mujer que estaba en la puerta y le dice, ves, te dije, bla, 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 y le grita. Y la mina también le grita. Y estaban haciendo como un acting, ¿no? Y a mi amiga, la que lo reconoció, le dice, hola. Y el tipo abre los ojos así y se pegan la vuelta y se van. Se fueron. Y me mira a mí y me dice, Leila, ese es el que te robó. Y yo tipo, ¿qué? Pero yo, nada, el tipo se fueron. Tampoco los fuimos a buscar, ¿entendés? Había pasado un año. O sea, ¿qué iba a ganar yo? Nada, ¿entendés? No tenía ni forma de demostrar que él me había robado. Él claramente mi teléfono ya no lo tenía. Así que nada, quedó para la anécdota. Me acuerdo también igual chistoso que ese día le mando por una de mis compañeras un mensaje al Colo y le digo, amor, no te asustes, no me pasó nada. Y le digo, pero me robaron el teléfono. Y me dice, ¿qué? Y no me creía, me está jodiendo, porque literal eran las 11 de la mañana, yo entraba a las 10 de la mañana y yo le estaba mandando mensaje a las 11, o sea, me acababa de volver de la licencia de matrimonio. Era mi primer día de trabajo, mi primera hora de mi primer día de trabajo. Y me acababan de robar. Es como, no puede ser. El tipo, a vos no me creía. Y le digo, no, sí, Gordi, me acaban de robar. Le digo, no puede ser, me está jodiendo. No se hacen esa joda, qué sé yo. Le digo, no. Te juro, llámame si querés. Y le mando un mensaje a mi compañera y dice, te juro, Colo, que me encantaría decirte que es mentira. Pero es verdad, tipo, le acaban de robar a Ley, entró un tipo y le explica. Y dice, no puede ser que tengamos tan mala suerte. Bueno, ya fue, tipo, todo lo que pasó. Después charlábamos, nos reímos. Pero, nada, anécdotas. Pero bueno, nada, quería contarles eso. Quería que me acompañen mientras estaba en mi sesión de costura. Y ahora me tengo que ir a pasear a la perra, a hacer otras cosas, a buscar a la Benja al jardín. Porque es un día de semana que estoy grabando. Esto obviamente lo van a ver el domingo. Pero bueno, nada, cuéntenme ustedes si alguno tiene una experiencia así de librero o nada, si alguna anécdota les dio risa, si alguno trabajó la atención al público y quiere contar alguna anécdota, bienvenido. Y bueno, nada, espero que estén leyendo, que estén disfrutando de este mayo hermoso. Este es un mes divino porque yo cumplo años y el Benja también. Y nada, estamos cerca de mitad de año, así que tratemos de seguir así relax y no morir en el intento en este 2025. Los quiero mucho, vamos hablando, síganme en mis redes sociales, denle a la campanita para que YouTube les avise que yo subo algo y nada, los quiero, lean mucho, bye.